Del Evangelio según San Marcos. Al regresar de su misión, los apóstoles se reunieron con Jesús y le contaron todo lo que habían hecho y enseñado. Él les dijo: «Vengan ustedes solos a un lugar desierto, para descansar un poco». Porque era tanta la gente que iba y venía, que no tenían tiempo ni para comer. Entonces fueron solos en la barca a un lugar desierto. Al verlos partir, muchos los reconocieron, y de todas las ciudades acudieron por tierra a aquel lugar y llegaron antes que ellos. Al desembarcar, Jesús vio una gran muchedumbre y se compadeció de ella, porque eran como ovejas sin pastor, y estuvo enseñándoles largo rato. Hola amigos y amigas, el domingo pasado vimos a este Jesús que envía a sus discípulos, a los apóstoles, de dos en dos. Ahora vemos a estos que después de ser enviados regresan de la misión para contarle a Jesús qué cosa, todo lo que han hecho y todo lo que han enseñado. Podríamos nosotros comenzar preguntándonos si somos capaces de contarle a Jesús lo que hacemos y lo que enseñamos. Primero, si somos capaces de evaluar todo lo que hacemos y enseñamos, si nos tomamos el tiempo para caer en la cuenta de lo que hacemos y enseñamos, si somos capaces de tomarnos el tiempo para en grupo ver nuestros proyectos pastorales, para discernir lo que hemos visto, lo que hemos enseñado, lo que hemos hecho, porque todo esto tenemos que traerlo al corazón de Cristo. Todo lo que hemos hecho y hemos enseñado. Tendremos que ver si lo que nosotros hacemos, lo que nosotros enseñamos en nuestras comunidades cristianas, es aquello que Jesús hubiera hecho o hubiera enseñado. Cuentan que en una ocasión un mono estaba en su planta, muy tranquilo el mono, mirando hacia abajo. Bueno, en un momento, mirando hacia abajo, ve el río, y en un momento dentro del río ve un pez. Y el mono, en su lógica, pensó: un animal dentro del agua se muere. Por lo tanto, inmediatamente el mono bajó de la planta y fue a rescatar al pez. Cuando lo rescató se dio cuenta de que estaba frío, lo puso sobre su pecho y subió nuevamente a la planta, pensando qué bien que le haría a este pez. El mono cometió un gran error. Vio la realidad desde su punto de vista, no desde la necesidad que tenía el pez. El pez necesitaba que lo dejaran en el agua. Nuestras tareas pastorales muchas veces son llevadas a cabo desde alguna perspectiva, podríamos decir, en la cual no coincide oferta con demanda. Todo lo que han hecho y han enseñado es lo que le cuentan a Jesús. ¿Dónde es el lugar en donde nosotros contamos a Jesús lo que hacemos y lo que enseñamos? La oración. La oración es el espacio gratuito de encuentro con Jesús para contarle también a Él y confrontar todo lo que nosotros hicimos y todo lo que nosotros enseñamos, confrontarlo permanentemente con su enseñanza, con su palabra. Y esa confrontación se da en la oración. No oración como repetición de fórmulas de memoria, sino oración en donde la palabra de Dios se convierta en un espejo desde la cual nosotros podamos mirar nuestra vida, todo lo que nosotros hacemos y nosotros enseñamos. Jesús invita a sus discípulos a ir solos a un lugar desierto. Vengan ustedes solos a un lugar desierto para descansar un poco, porque había tanta gente que iba y que venía que no tenían lugar no tenían tiempo ni para comer. Jesús ve la necesidad del reposo. Tendríamos que nosotros preguntarnos ahora, ¿vemos la necesidad del reposo? En realidad, el reposo no es un medio para luego nuevamente convertirnos en una máquina que produce. El reposo finalmente es hacia dónde nos dirigimos, porque en realidad el hombre ha sido creado para el reposo. No es que reposamos para
cargar energías para luego poder trabajar y entonces empeñarnos más. Al contrario, el destino, digamos, del hombre es el reposo. Por lo tanto, el fin último es el reposo. Nuestra vida espiritual tiene que ser un descanso, un reposo. ¿Para cuánta gente las actividades pastorales son simplemente compromisos fastidiosos que cumplir? Jesús invita a sus discípulos a vivir una experiencia de reposo. El encuentro con Él tiene que ser un reposo. La oración tiene que ser un reposar en Jesús. Ir al desierto, estar con Él, descansar con Él. Era tanta la gente que iba y que venía. Uno, cuando piensa en esta gente, pareciera que es gente que va y viene sin sentido. Ciertamente, mucha gente que se acerca y se aleja de las comunidades cristianas es gente que va y que viene. Gente que busca algo, que busca una respuesta a sus vidas, que busca un descanso, que este descanso quieren encontrarlo en algo que les dé sentido a sus vidas. Quizás ya han buscado algún descanso en algunas otras ofertas, diríamos, que son cuasi religiosas. ¿Cuánta gente va a buscar descanso en estas ofertas orientales, en estas propuestas orientales, que ciertamente llegan a darle algo al hombre, llegan a darle algo al ser humano, pero no le dan una plenitud que es la que Jesús es capaz de dar? Gente que va y que viene. Luego ellos se dan cuenta que esta gente va por otro lado a buscarlos, y entonces Jesús desembarca, se baja de la barca y ve a la muchedumbre. Lo primero que hace el verbo ver. Vio a la muchedumbre y luego se compadece, como aquel samaritano que vio a aquel que estaba tirado al borde del camino y luego se compadece. Esto es propio de Dios, que ve y se compadece. Primero tiene que desembarcar, como aquel samaritano que seguramente se bajó del caballo para ver al hombre tirado al borde del camino. Bueno, Jesús desembarcó. O sea, se puso a la altura, se puso a la situación, al alcance de la situación de la gente. Tuvo que desembarcar. Es necesario a veces desembarcar. Jesús tuvo que de alguna manera torcer su proyecto que tenía originalmente con sus discípulos. Él había pensado en ir a descansar, pero la gente lo sigue buscando. Ciertamente hay gente que sigue a Jesús y hay gente que persigue a Jesús. Porque de todas maneras, a veces hay gente que en vez de buscar a Jesús, busca las cosas que Jesús pueda darle. Ciertamente dentro de esta muchedumbre hay de todo. Diríamos, hay corazones que buscan con más legitimidad a Jesús y hay personas que buscan algo, buscan una respuesta, una solución inmediata a sus problemas. Diríamos, hay de todo tipo de personas con distintos tipos de búsquedas. Jesús no rechaza estas búsquedas. Jesús atiende a las personas y se compadece. Pero es necesario que primero haya desembarcado. Se compadeció. Sabemos que este compadecerse, esta compasión, es la que solamente puede experimentar Dios cuando se habla de esta compasión, que significa que se le mueven las entrañas. Es lo que experimenta Dios en la Biblia. Cuando se habla de la misericordia de Dios, justamente es esto, moverse las entrañas. Sabemos que en la antropología bíblica los sentimientos se ubican no en el corazón, sino en las entrañas. Se compadeció de esta muchedumbre. ¿Por qué? Porque eran como ovejas que no tienen pastor. Muchas veces en el Evangelio aparece esta expresión, este símbolo, esta parábola de las ovejas. Ovejas que necesitan ser pastoreadas siempre. Sabemos que las ovejas son animalitos que no pueden ver muy lejos. Las ovejas no ven más de 6 metros. Entonces es necesario que sean guiadas y que vayan todas juntas. Es necesario que sean guiadas por un pastor. Eran como ovejas sin pastor. Por eso se compadece Jesús. La palabra pastor, en el origen de su palabra,
no significa o no hace referencia en primer lugar a conducir o mandar, sino que el pastor es aquel que busca los pastos necesarios para alimentar a las ovejas. En este caso, este pastor que es Jesús, ¿de qué manera alimenta a estas ovejas? Les enseña largo rato. El alimento es entonces su palabra, el alimento es su enseñanza. En este caso aparece Jesús como maestro enseñando. Maestro que da una palabra que necesitan estas personas escuchar, una palabra que les devuelve el sentido a sus vidas, que le da respuesta a sus búsquedas. Esta es la palabra que Jesús da y es verdadero alimento para estas ovejas que andan de un lado para el otro como que no tuvieran pastor. Es el verdadero alimento. Los seres humanos buscamos respuesta, buscamos sentido a nuestra vida y es en Jesús en donde podemos realmente encontrar todo esto. El Señor es mi pastor, nada me puede faltar. Hasta la próxima.